Hola, aquí estoy con todo gusto con este precioso cuello. Está tejido con gancho y estambre. El cuello está precioso, se antoja, está muy abrigador. El pico que hace al frente me encanta cómo está. Los flecos que tiene está precioso. Es muy fácil y rápido. En un día se puede tejer este cuello porque en sí es muy poco el tejido que tiene. Espero que lo teja en cualquier color, cualquier clase de estambre o de hilo. Ahí lo tenemos de lado. Ahí tenemos la espalda, el cuello, la costura que tiene está perfecta, los dos lados que tiene a la vista, los hombros perfecto. Este cuello me lo pidieron en Facebook, así de que aquí está con mucho gusto. Voy a usar este estambre para el tejido. Aquí tenemos la marca, es el número 4. Aquí tiene la información del color. Son 113 gramos de la madeja. El gancho es la letra I, 5.5 milímetros. Empiezo el tejido con 46 cadenas. En la segunda cadena tejo medio punto, una cadena y paso un espacio. En el siguiente medio punto, una cadena, paso un espacio y medio punto en el siguiente espacio. Así vamos a tejer la primera vuelta. Con una cadena pasamos un espacio y medio punto. Voy a terminar la primera vuelta. Tengo dos espacios de cadena, una cadena, paso un espacio y en el último tejo medio punto. Empezamos la vuelta 2 con una cadena, medio punto en el primer espacio, medio punto en el espacio de cadena, una cadena, pasamos el medio punto y en cada espacio de cadena vamos a tejer medio punto, una cadena, pasamos el medio punto y en el espacio de cadena el medio punto. Esto lo vamos a repetir la vuelta 2. Termino la segunda vuelta, una cadena, paso el medio punto en el espacio de cadena y medio punto en el último espacio que tenemos. Empiezo la vuelta 3, una cadena, medio punto en el primer espacio, una cadena y paso el medio punto y así vamos a continuar para repetir la vuelta anterior. Una cadena, pasamos el medio punto, pasamos el medio punto, una cadena. Vamos a terminar la vuelta 3. Voy a terminar la vuelta 3, una cadena, paso el último medio punto y en el siguiente medio punto. Vamos a repetir la vuelta 2 y 3 hasta que tengamos 12 pulgadas, que son 30 centímetros y medio, tejidos con las dos vueltas de repetición. Son iguales, solamente se empiezan y se terminan en forma diferente de la 2 y la 3. Han de disculpar la nota que les voy a dar, pero les va a ser muy útil. Este es el cuello en la parte de arriba, este es la parte de abajo. Así se teje en esta forma recta, en esta parte de arriba no se disminuye. La medida que yo estoy tejiendo es extra grande, que es esta medida de aquí, que tenemos esta primera parte tejida en forma recta, que son 12 pulgadas con 30 centímetros y medio. Si la va a hacer grande, son 10 pulgadas, que son 25 centímetros y medio, esta primera parte, hasta este espacio. En talla mediana, 8 pulgadas, que son 20 centímetros. En talla pequeña,
son 6 pulgadas, que son 15 centímetros, hasta este espacio. Y aquí son la vuelta de aumento, son 20 vueltas. Y la vuelta y las vueltas de disminución son 20 vueltas. 20 vueltas y 20 vueltas. Cualquier medida que vaya a tejer en este espacio siempre va a llevar lo mismo en el pico que tiene aquí o en la B. Y este último espacio recto va a ser igual al primero que usted va a tejer. Es todo. Quizás les estoy dando demasiada información en el tejido, pero esta es la base en sí para que usted tenga más facilidad de tejerlo. Aquí estoy con esta anotación que son 44 vueltas y 44 vueltas en mi medida extra grande. Ya teniendo la medida que son las 12 pulgadas, que son 30 centímetros y medio, la última vuelta que debemos de tener es la vuelta 2 de repetición, que son 2 medios puntos, uno en cada espacio, en cada lado. Aquí vamos a empezar la primera vuelta de aumento y este va a ser el lado derecho del tejido. Aquí lo marco y empiezo una cadena y 2 medios puntos en el mismo espacio. Una cadena, porque abajo tenemos medio punto y en el espacio de cadena medio punto. Una cadena y medio punto. Vamos a repetir medio punto, una cadena. Esta primera vuelta vamos a terminar la primera vuelta de aumento. Aquí tenemos 2 medios puntos en la vuelta anterior, una cadena y medio punto en el último medio punto. Aquí no se hace aumento porque es arriba del cuello. Aquí tenemos en esta primera vuelta de aumento 46 puntos. Vamos a empezar la vuelta 2, una cadena, medio punto en el mismo espacio, medio punto en el siguiente espacio de cadena. Aquí no vamos a hacer aumento, una cadena y así vamos a continuar repitiendo la cadena y el medio punto. Ok, vamos a terminar la segunda vuelta. En esta vuelta, en la número 2, no vamos a aumentar. Una cadena, porque tenemos 2 medios puntos al final. Y en el último medio punto, estos 2 medios puntos es donde se hizo el aumento. En la vuelta 1. Ok, ahí terminamos la vuelta 2 con los mismos puntos que la vuelta anterior. Empezamos la vuelta 3. En esta vuelta vamos a aumentar una cadena. Empezamos con un medio punto, una cadena. Este es el aumento, la cadena que estamos tejiendo. En el espacio de cadena tejemos un medio punto. Aquí tenemos la cadena del aumento. Una cadena y así vamos a continuar tejiendo el medio punto y cadena en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Al final de esta vuelta vamos a tener 47 puntos. Voy a terminar la vuelta 3. Aquí tengo el último espacio de cadena. Tengo medio punto, una cadena, paso el medio punto y en el siguiente medio punto. Ahí tenemos terminada la vuelta 3. Tenemos un total de 47 puntos porque hicimos un aumento en este espacio. La vuelta 4 la vamos a empezar con una cadena, medio punto en el primer espacio y medio punto en el siguiente espacio de cadena. Básicamente estamos repitiendo las vueltas anteriores. Al inicio
y al final de cada vuelta, excepto los aumentos que estamos haciendo. Aquí tejemos una cadena y en el espacio de cadena medio punto. Vamos a llegar al final de la vuelta, que es la vuelta 4. La vuelta 4 la terminamos una cadena. Aquí tenemos el último espacio de cadena que aumentamos en la vuelta 3, medio punto y medio punto en el último espacio. En esta vuelta 4 no se aumentó. Estuvimos aumentando en la vuelta 1 y en la vuelta 3. Fueron 2 aumentos, tenemos 47 puntos en la vuelta 4. Vamos a continuar repitiendo de la vuelta 1 a la vuelta 4 4 veces más para tener un total de 57 puntos. Aquí voy a marcar la primera vuelta de aumento y ya solamente cuento 1, 2, 3 y 4. Y empiezo de nuevo de la 1 a la 4 y voy para tener un total de 20 vueltas contando estas 4 que ya tenemos para tener los 57 puntos. En este espacio tejí 5 veces repitiendo de la vuelta 1 a la vuelta 4. Aquí está la vuelta 4 al final. Vamos a empezar a disminuir. Tejo una cadena y vamos a disminuir un punto. Tomo el primer lazo, el segundo, uno en cada espacio, y ahí está la disminución. Y seguimos tejiendo en el espacio de cadena un medio punto, una cadena, medio punto en el espacio de cadena. Vamos a terminar la vuelta 1 de disminución. En este lado de arriba del cuello no estamos haciendo disminución. Estoy en la misma vuelta de disminución. La primera, una cadena, paso un espacio y medio punto. Una cadena, empezamos la 2 de disminución. No vamos a hacer disminución en la 2, pero es la 2 de disminución. Medio punto en el mismo espacio y medio punto en el espacio de cadena. Una cadena, pasamos un espacio, una cadena, vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta. Vamos a terminar la vuelta 2 de disminución. Tengo una cadena, pasamos un espacio y en el siguiente medio punto donde hicimos la disminución cerramos y empezamos la vuelta 3 de disminución. En la vuelta 1 y 2 de disminución debemos de tener 56 puntos. Ya tejimos la cadena, vamos a disminuir un punto. Aquí tengo el primero en el espacio de cadena, el segundo, y ahí tenemos una disminución. Una cadena, pasamos un espacio y en cada cadena un medio punto. Vamos a terminar la tercera vuelta de disminución. La vuelta 3 de disminución vamos a terminarla. Tengo 2 medios puntos, una cadena y en el último medio punto. La vuelta 4 de disminución, una cadena, medio punto en el mismo espacio y medio punto en el espacio de cadena. Una cadena, pasamos el medio punto y así vamos a terminar la vuelta 4 de disminución. La vuelta 4 de disminución la vamos a terminar. Tengo una cadena, paso el medio punto y en este espacio de cadena, que es el último, medio punto y medio punto donde hicimos la disminución en la vuelta 3. Y ahí está terminada la vuelta 4. Vamos a repetir
Le voy a dar vuelta al tejido después de terminar la vuelta 4 de disminución y voy a marcar la primera vuelta. Es 1, 2, 3, 4. Esta es la primera vuelta de disminución y vamos a tejer 5 veces. Esta es la primera. Nos faltan 4 veces más de la 1 a la 4. 4 veces más para tener 45 puntos en la última vuelta. Aquí ya terminé repitiendo de la vuelta 1 a la vuelta 4 5 veces en forma de disminución y en la última vuelta tengo 45 puntos. Los voy a marcar. Hasta aquí estamos disminuyendo. De esta vuelta en adelante vamos a tejer este mismo espacio que tejimos al inicio del tejido, que son 12 pulgadas 30 centímetros y medio en forma recta, repitiendo de la 1 a la 4 enseguida de esta última vuelta. Yo tengo 44 vueltas en las 12 pulgadas. Usted las puede contar porque puede estar usando un hilo más grueso o más delgado, que son estas que vamos a repetir para ya tener todo el tejido terminado. Aquí tengo las 44 vueltas ya terminadas. Está la última vuelta, la misma medida que la primera parte del tejido. Voy a cortar el hilo con suficiente espacio para unir los dos lados. Aquí marqué el lado derecho, aquí lo tengo marcado. Voy a colocar el cuello así en esta forma. Voy a coser, el cuello va a ir doblado en esta forma hasta este espacio, más o menos en este espacio. Este es el lado revés. Por el lado revés voy a unir la primera parte de abajo por el lado revés, en este lado. Aquí lo voy a marcar. Aquí lo marco. Es solamente para tener idea. Hasta ahí para mostrarles. Y de aquí para arriba, porque esto es lo que va a doblar a la vista. Esto lo voy a coser al lado derecho. La costura la voy a poner en esta forma de la marca para acá para arriba. Lo voy a coser al lado derecho, porque esto va a doblar para que no se vea la costura cuando dobla el cuello. Y vamos a cortar las tiras que van a ir colgando de 24 pulgadas, que son 61 centímetros. 24 pulgadas, 61 centímetros las tiras que vamos a colocar todo alrededor. Esta es la espalda y el frente. Voy a unir la costura con gancho. Es más fácil para mí en esta forma. Aquí tomé los dos puntos, los dos primeros, uno de cada lado. Este es el segundo. Aquí tenemos la cadena de base. Estoy tomando 2 hilos y la cadena completa del punto donde terminamos la última vuelta, y solamente voy a deslizar. Tomo un punto del medio punto y el lazo de la cadena de base para que sean 2 hilos, para que no vaya a estirar un solo hilo. Solamente deslizamos. Aquí, como es un espacio de cadena, solamente tomamos los 2 hilos y la cadena, dando espacio al punto deslizado suelto para que no vaya a estirar la costura. Solamente así. Y aquí donde marcamos lo vamos a doblar la costura en esta forma y empezamos al lado derecho a unir igual con el mismo hilo. Vamos a continuar sin cortarlo. Con punto deslizado seguimos uniendo. Aquí terminé la costura. Aquí tenemos la parte de abajo. Este es el derecho y este es la costura al lado derecho del tejido. Así va a doblar y se ve un poco mejor así. La misma costura a los dos lados. Todo este espacio puede doblar el cuello. Y vamos a colocar el fleco. Aquí tengo a la mitad, son 2. En cada vuelta vamos a poner 2 juntas. Ahí la tenemos. Así vamos a ir uniendo las tiras todo alrededor. Ok, ahí tenemos el cuello terminado. Ahí tiene el fleco
el pico que hace al frente, el cuello perfecto. Me encanta cómo se ve muy abrigador. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video. Suscríbase, dele like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.